Buenos días. Qué gran placer saludarles desde las instalaciones del emblemático edificio Morelos. A nombre del licenciado David Rogelio Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación, y del contador Jorge Manuel Pedrero Esponda, director general del Instituto de Capacitación y Desarrollo y Fiscalización Superior, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Aula ICADEFIS. En esta ocasión, denominada Prevención, Detección e Investigación de Fraudes. Para el desarrollo de la misma, tengo el gusto de presentarles al contador Genaro Eliseo Gómez Muñoz, a quien agradecemos anticipadamente sus valiosas aportaciones. El licenciado Genaro Gómez es contador público egresado de la Escuela Bancaria Comercial. Además, es consultor especialista en prevención de lavado de dinero. Actualmente ocupa el cargo de subdirector de área en la Dirección General de Auditoría Forense de Cumplimiento Financiero. Entre sus logros, destacan contar con la certificación en prevención de lavado de dinero por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ser egresado del primer diplomado en prevención de lavado de dinero por el Colegio de Contadores Públicos de México y ser integrante del comité evaluador para el examen de certificación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos ante Ceneval. Es de resaltar que el contador Gómez ha realizado publicaciones en el Boletín Técnico para el Colegio de Contadores Públicos de México en prevención y lavado de dinero, y a su vez ha sido articulista en Veritas y en Contaduría Pública. Cabe destacar que el contador Gómez ha sido catedrático en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guadalajara. De igual forma, se ha desempeñado como profesor en el Diplomado en Prevención y Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de la Ciudad de México y Guadalajara. Cabe mencionar que el contador Gómez es integrante de la Comisión Nacional en Prevención del Lavado de Dinero y Anticorrupción del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, así como integrante de la Asociación de Especialistas en Delitos Financieros, Capítulo México. Por mencionar algunas otras actividades, resaltan ser vicepresidente del Patronato de los Centros de Integración Juvenil en Gustavo Amadero y haber participado como conferencista ante diversos foros de colegios federados del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Bienvenido, contador. Un gran gusto contar con su presencia. Muchas gracias. Antes de iniciar, les comunicamos que contamos con un chat en el que podrán hacer llegar alguna pregunta o comentario. En caso de que por cuestiones de tiempo no sea posible dar respuesta a la totalidad de las preguntas recibidas, las respuestas se enviarán a sus respectivos correos institucionales. Por ello, resaltamos la importancia de incluir su nombre y correo electrónico. Sin más preámbulo, cedo la palabra al contador Genaro Eliseo Gómez Muñoz. Adelante, contador. Gracias. Muchas gracias, licenciada Laura. Quiero agradecer también al contador Pedrero por la invitación, al contador Fernando Ramos por el apoyo otorgado, a los chicos que están también con ustedes apoyándolos, a Octavio, a Eder y a Giselle. Y pues también agradecerle mucho a mi directora general de Auditoría Forense de Cumplimiento Financiero, la contadora Ivonne Enestrosa, por la confianza para la presentación de esta plática, así como a mis compañeros de las tres direcciones y a mis compañeros de laboratorio. Pues sin más preámbulos, vamos a arrancar con este tema que es muy interesante y que pues sigue estando en boca de todos. Vemos o escuchamos en la radio, en la televisión, cuestiones relativas a fraude, ¿no? Por ahí ha estado sonando mucho la publicidad de un banco mexicano en donde ten mucho cuidado con el fraude domiciliario, con el fraude bancario. Por ahí en nuestra vida diaria pues escuchamos de los fraudes que se están llevando a cabo a través de toda esta ingeniería social en las redes, a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Instagram, que debo confesarles que estos delitos y este fraude cibernético ha ido a la alza con esta vorágine de tecnología que se está viviendo día a día a pasos agigantados. Y pues para
aterrizar en el tema que tenemos el día de hoy, que vamos a ver la prevención de fraudes, cómo detectarlos y la implementación de algunos planes para prevenir el fraude, pues arrancamos sin más preámbulos. Voy a permitir compartir pantalla y presentar. Ahora sí. Pues, ¿qué es el fraude? Hay muchas definiciones. Sabemos que deriva etimológicamente del latín fraus y fraudem, que significan engaño o acción de mala fe. Esto lo vamos a estar entendiendo como tal. ¿Qué es ese fraude? Ya hay definiciones como esta que dice: el fraude es típicamente humano, premeditado, que se traduce en un engaño, en un abuso de confianza recibida y o en un atentado contra el patrimonio de otra persona. Como bien les decía, hay una serie de definiciones que muchos especialistas, algunas asociaciones dedicadas al estudio de este fenómeno, de este delito financiero, han llevado a cabo, y entre algunas de las que están, pues el fraude es una impostura o ardid de mala fe. Pero yo me quiero adelantar a lo que dos organismos internacionales dedicados al área, uno de ellos es la asociación o el instituto, American Institute, el Instituto Americano de Contadores y Auditores, que dice que el uso de acciones que buscan presentar ante los inversionistas, analistas y o mercado una situación no realista. Esto es más enfocado ya con el punto de vista hablando de números, ¿no? Y lo que dice el Instituto de Auditores Internos de Estados Unidos es: cualquier acto ilegal caracterizado por el engaño, el ocultamiento o la violación de confianza. Los fraudes son perpetrados por individuos y organizaciones. ¿Para qué? Para obtener dinero, propiedades o servicios, evitar pagos o pérdidas de servicios o asegurar una ventaja personal del negocio. Siempre van eh, va encubierto este fenómeno del engaño. Vemos en los últimos años el crecimiento exponencial en todos los rubros. Los norteamericanos se han dedicado, y tan es así que hay organismos internacionales, asociaciones dedicadas al estudio del fraude. Hay un sinfín de organizaciones. Hay dos en particular que están plenamente de lleno a estudiar de la A a la Z todo lo que tiene que ver con el fraude. Una de ellas es ACFE y la otra es la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros, la ICFC por sus siglas en inglés. Y estos dos organismos, esos dos compañías o organismos dedicados a esto, nos han desarrollado una serie de documentos que están plasmados, uno de ellos en un documento llamado Reporte a las Naciones, que vamos a ver un pequeño fragmento de lo que este reporte está indicándonos: cómo se ha mantenido el fraude, quiénes son los que más son propensos al fraude, qué áreas del entorno económico están siendo atacadas por este delito cibernético. Y vamos a ver en nuestra plática del día de hoy rápidamente el famoso tema del triángulo del fraude, que para muchos, si ya lo habían escuchado, es una serie de estudios que realizó por ahí de los años 60 un prestigiado académico y criminólogo, Donald Krasey, que con una serie de evaluaciones que realizó de fraudes que se habían realizado por ahí de los años 60, se dedicó a estudiarlos y determinó tres elementos para que se pueda conformar el fraude. Y por eso es este famoso triángulo del fraude, que
pues como todo ha ido evolucionando, algunos otros estudiosos hablan de que ya no es un triángulo, sino ya en algunos aspectos se ha vuelto una geometría del fraude, en algunos hablan de un polígono, de un octágono, pero realmente las bases del fraude y de el conocimiento es este triángulo del fraude, donde existen 3 elementos que conforman el elemento, los elementos claves para poder determinar el fraude, que son el poder, la oportunidad y la manera de racionalizar el fraude. Eso lo vamos a ver más adelante. Y estas son otras definiciones de fraude que no me voy a detener. Esta lámina en particular me gusta mucho, que dice: "El fraude es el delito más creativo, requiere de las mentes más agudas y podemos decir que es prácticamente imposible de evitar. En el momento que se descubre el remedio, alguien inventa algo nuevo". Y es así, la delincuencia siempre va un paso adelante, el defraudador siempre va un paso adelante. Si ya logramos detectar, controlar y mitigar parte del riesgo, bueno, pues estas mentes maquiavélicas que en algunos estudiosos han llamado como criminales financieros, la palabra suena fuerte, ¿no? Hablan de estos elementos en los que Donald Creasy hace un apartado y me gusta mucho lo que él maneja cuando dice que los componentes del triángulo surgen cuando una persona tiene altos estándares de moralidad y difícilmente puede cometer un fraude. O sea, esa primer premisa, pero cuando aquellos que no tienen principios, que simplemente encuentran una excusa y se justifican a sí mismo, diciendo: "No, no hay nada malo en lo que estoy haciendo". Este tipo de conducta, y traigo a colación, el tema antiético. Recuerdo hace yo creo que 3 semanas tuvimos, la plática de la maestra Leonor de Jesús Figueroa, en cuanto a integridad y ética en el servicio público. Bueno, pues mucho del tema ético tiene que ver con el desarrollo del fraude. Como les decía, esta conducta antiética que no es profesional, que es ilegal, se está propagando a nivel global como un virus, como lo que vivimos hace unos años, eh, y este virus ha ido contagiando a más y más empresas de todo índole, de todo tamaño, desde las micro, pequeñas y medianas empresas hasta las grandes corporaciones, que es realmente en donde nos basamos y tenemos información más relevante de acuerdo a estos estudios, porque vamos a ver más adelante que tristemente no hay programas de prevención antifraudes en las pymes. Falta mucho conocimiento, mucha capacitación, mucho de esto que les platico de esta conducta antiética y que se ha propagado a nivel mundial, pues yo lo pongo como ejemplo en algunas de las pláticas. Yo lo pondría como estas películas de espionaje de tipo de James Bond o las de Tom Cruise, que maneja mucho este tipo de relaciones. Bueno, pues aquí los temas principales en la gran mayoría de estos cortometrajes, pues vemos la deslealtad, la traición, la conspiración, la avaricia de poder. Vamos a terminar nuestra plática con un cortometraje ganador de varios premios internacionales que habla de esa avaricia del ser humano. Pues el robo y todos estos adjetivos que comenté bajo los tentáculos del fraude. Es increíble ver cómo se ha propagado, en donde han encontrado un hueco, un resquicio los delincuentes, pues por ahí están perpetrando
la delincuencia organizada sus objetivos. Por eso es bien importante que tengamos que hacer conciencia, sobre todo por la época en la que estamos viviendo ante estos incrementos de temas tecnológicos. Bueno, pues los profesionales, como yo les llamo, de la ilegalidad cibernética, los hackers, están haciendo de las suyas y pues hemos detectado que programas anti fraudes cibernéticos, pocas empresas lo tienen. Por eso es la importancia de llevar también una capacitación especializada para la detección de los fraudes. Esta otra frase me gusta mucho: los fraudes a gran escala están en su mayoría bien pensados y son difíciles de detectar. Y de acuerdo a las estadísticas que nos presenta este reporte de Salvemos a las Naciones 2022, bueno, podemos entender que para poder llegar a detectar un fraude, muchas veces pasan más entre 12 y 15 meses para poderlo detectar. Es tan complicado en algunos casos poderlo detectar. En otros casos, cuando se trata, y ahorita que veamos la clasificación del fraude en el tema de la malversación de activos, bueno, pues ahí es en el gran porcentaje, en un 97%, es fácilmente detectable y casi inmediático. Posteriormente vamos a ver esta clasificación del fraude. Vamos a ver cómo se clasifica el fraude bajo 3 grandes pilares: la corrupción, el fraude a los estados contables y lo que tiene que ver con la apropiación indebida de activos. Y dentro del brazo de la corrupción, bueno, son delitos que creo que ya conocemos muchos de nosotros, ya hemos tenido muchas pláticas aquí en la auditoría al respecto: el conflicto de intereses, los sobornos, pagos inapropiados, la extorsión. Me voy a detener rápidamente en la extorsión, porque este es un fraude derivado de la corrupción que se está dando a gran escala y lo estamos ya viviendo en nuestra propia ciudad. Esta extorsión ha generado grandes cantidades de recursos para la delincuencia organizada y créanme, en Centroamérica es un grave problema ya social, la extorsión, tanto en Guatemala como en Honduras. Afortunadamente en El Salvador, con este presidente Bukele, que ha iniciado una lucha frontal contra la delincuencia, en primer lugar contra los maras salvatruchas, bueno, han ido a la baja, pero es alarmante los niveles de extorsión que existen en estos 2 países centroamericanos y que pues este modus operandi ya está incrustado en nuestra sociedad. Por ahí escuchamos de estas bandas de colombianos que llegaron con recursos de procedencia ilícita y que están apropiándose, vulnerando a una parte muy sensible de la sociedad en temas de préstamos. Entonces, la extorsión ha crecido exponencialmente en los últimos años, sobre todo en nuestra región centro y latinoamericana. De acuerdo a esta clasificación de los estudiosos del fraude, el fraude en los estados contables, pues tiene que ver con los estados financieros, aseveraciones inapropiadas y los reportes a las autoridades regulatorias. Como veremos, es muy común en los fraudes que realizan en empresas americanas. Muchos tienen que ver con la alteración a los estados financieros. Por ahí tenemos los grandes escándalos de empresas como Enron, que en su momento fue una empresa de energía muy importante en los Estados Unidos y pues que alteró los estados financieros, provocando una crisis a nivel mundial con el tema de energéticos, porque afectó el abanico de empresas que estaban contribuyendo al tema energético en Estados Unidos, y que esto llevó a la desaparición de una de las firmas más importantes de consultoría, que desapareció. Desgraciadamente, en aquellos años, esta firma de consultoría se vio muy afectada y bueno, tan es así que desapareció
y vino a generar una serie de una nueva normatividad en el mundo. Tan es así que pues la creación de la ley Sarbanes-Oxford se crea por ahí de los años 90 con la finalidad de frenar y de que empresas que van a cotizar en bolsa tengan que pasar por este proceso, así como también se crean a partir de ese gran escándalo comités de auditorías tanto internas como externas, y hay una mayor supervisión de los gobiernos, sobre todo del gobierno americano, y esto trae un impacto para nuestro país con la entrada en vigor del tratado del TEMEC. Pues vamos a ver conforme vaya entrando en una etapa de maduración, temas como el capítulo 27 de este tema que habla sobre el tema anticorrupción, anticohecho, el tema antiético. Vamos a ver también la implementación de estos nuevos temas de cumplimiento, todo el tema que tiene que ver con compliance, con la norma ISO 37001 que habla sobre los sistemas de gestión antisoborno. Entonces, estamos transitando hacia una nueva etapa en donde sí tenemos que prepararnos para contrarrestar los fraudes, tanto en nuestras empresas como en lo que nosotros fiscalizamos. Más adelante vamos a entrar al tema de fraudes desde el sector público. Vamos a ver qué es lo que más se ha detectado de acuerdo a estas dos asociaciones internacionales, que son los que pues tienen los ojos y los oídos bien puestos en el ámbito del fraude. En el tema de apropiación indebida de activos, bueno, pues ahí hay 3 rubros: lo relacionado con efectivo. Siempre el tema del cash, el tema del efectivo siempre es muy apetitoso para el que va a cometer el fraude. El tema de los inventarios y de activos fijos, que también pues los desvían en muchos casos cuando se habla de vehículos para su uso personal. Y bueno, el robo de información que, como les decía, en estos años de una carrera a pasos agigantados en el tema de la informática, híjole, pues es de suma preocupación que pongamos mucha atención y tratemos de implementar estos programas antifraude, pero también enfocados ya en el ámbito de los delitos cibernéticos. Aquí tengo en esta lámina, pues, una definición de qué es corrupción, de qué son el fraude a los estados contables y la apropiación indebida de activos, con algunos ejemplos. Voy a pasar a la siguiente lámina. Esta presentación, les decía yo a los compañeros del ICADEFIS, va a estar en el link de nuestro chat al final de la plática, para que la puedan revisar a mayor profundidad y con toda la confianza del mundo. Si hay algo que con toda honestidad me dicen, oye, contador, le faltó esto, o yo estoy siempre en una actitud de apertura. Creo que todos estamos en este mismo barco al pertenecer a esta gran institución, y bueno, pues yo siempre estoy con la apertura total. Bueno, los conceptos citados que vimos en esta clasificación del fraude ponen en evidencia que hay 2 elementos que están implícitos y que deben estar siempre para ser considerados dentro del fraude: la malicia o la intención de perjudicar, como dicen, mediante el engaño, y el objetivo, que es el daño, ya sea de manera inmediata o posteriormente. Como dicen, el engaño puede considerarse como el medio de arribar al fraude. Sí, siempre, por eso decían que los grandes, defraudadores en el ámbito artístico eran los magos, ¿no? Pues eran los encargados de engañarnos con los trucos. Bueno, pues sí, el engaño forma parte fundamental para llegar a cometer el fraude. Como dice, estos elementos son incluyentes, deben presentarse simultáneamente, pues
si no pudiéramos hablar de fraude. Esta es la revista que mes con mes saca esta asociación, y ahí tienen parte de la carátula del reporte. Les dejo el link si alguien gusta consultarlo, y brevemente nada más para comentarles algo de lo que dice este reporte 2022 en cuanto a los casos típicos de fraude. Dice, duran aproximadamente 12 meses antes de que se detecten y están causando una pérdida promedio. O sea, ellos echan a un pool todas las investigaciones que tienen, y en promedio está arrojando la cantidad de 2.200.000 pesos. O sea, yo ya lo convertía a pesos, lo que nos muestran en este informe. A nivel global, estamos hablando de que esta publicación, este reporte, son más de 2.100 casos en más de 133 países, 23 categorías, y aquí nos hablan de los costos, lo que cuesta, los esquemas que se están utilizando, las víctimas, sobre quién están recayendo los fraudes y los que perpetran el fraude. Hay más de 5 organizaciones e industrias que son las que tienen la más alta concentración de fraudes. Una es a nivel mundial, bienes raíces. Uno pensaría que es en otras áreas, no, pero bienes raíces está como número 1, aproximadamente la media son 8 millones de pesos. Comercio al por mayor, número 2, el comercio electrónico, que ha crecido también exponencialmente de la pandemia para acá. El tema del transporte y almacenamiento, todo lo que se mueve, las mercancías, el comercio que se mueve por avión, por barco, por tren, pues alrededor de 5 millones de pesos. Tenemos la construcción, todo lo que tiene que ver con la rama de la construcción, alrededor de 4 millones de pesos en la media, y lo que tiene que ver con las empresas en el ámbito de las utilidades, igual con casi 4 millones. Y para terminar esta parte del informe, de este pequeño resumen que nos ilustra en este 2022, dice: casi la mitad de todos los fraudes se realizaron en 4 departamentos. Uno, en el departamento de operaciones, con el 15%. En segundo lugar, en el departamento de contabilidad, con el 12%. El 11% lo tuvo un ejecutivo de la alta gerencia. Llama mucho la atención la cifra y el porcentaje, porque como lo que comentamos al principio, estos temas de capacitación y sobre todo en el ámbito ético y de integridad tienen que ser parte del ADN de las empresas, del sector público. Nosotros creo que podemos vanagloriarnos de tener esas pláticas de ética y de integridad, estas que constantemente nos están suministrando y nos están haciendo que reflexionemos en nuestro entorno. Pues bueno, esto es parte de lo que a nivel internacional están detectando, y se está realizando un gran esfuerzo por organismos como la Organización de las Naciones Unidas, que este año cumple 15 años, la Convención Mérida, mejor conocida como la Convención contra la Corrupción. Tenemos 15 años, y pues estamos a 7 años de que se cumplan lo que firmó nuestro gobierno en los temas de objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda 2030. Ya llevamos la mitad, ya pasamos los 8 años desde que se firmó, y creo que vamos un poquito atrasados. Entiendo que el COVID nos hizo este desfase en muchas áreas, y esto es a nivel general, pero otros países han empezado a trabajar ya marchas forzadas para llegar a cumplir con estos objetivos. Tan es así que la Federación Internacional de Contadores Públicos está alineado a estos temas de la Agenda Global 2030, y por ahí tiene 2 documentos
uno en particular que habla sobre la detección de delitos financieros y el combate a la corrupción. Es un informe también bien importante que se llevó a cabo con el apoyo de la Barra de Abogados de Estados Unidos. O sea, por primera vez en muchos años, estos dos federaciones de profesiones muy importantes a nivel global se unen para luchar en contra de la corrupción y de los delitos financieros y poder abordar y llegar a cumplir con los objetivos de la Agenda 2030. Este es también un tema que ya hemos tenido aquí en pláticas en nuestra institución y que creo que vale la pena que reflexionemos sobre la importancia de llegar a esa Agenda 2030 con los mejores resultados, sobre todo para las generaciones que vienen atrás de nosotros. ¿Qué mundo global les vamos a dejar? Pero en particular, ¿qué México queremos para ellos? Bueno, pues entramos al tema de los programas integrales de prevención, ¿no? Sabemos que pues los delitos, o como aquí lo llamamos en la lámina, los crímenes financieros, porque así lo llaman a nivel internacional, crímenes financieros, no delitos financieros. O sea, entiendo que muchas veces usamos el crimen con lo que vemos en la nota roja, que lleva implícito algo de sangre. Bueno, pues los crímenes financieros, delitos de cuello blanco, que no necesariamente va implícita esta violencia y el final tan desagradable que se llega a ver, ¿no? Habla de que debe haber una política en todas las empresas de estas estrategias de implementación con el enfoque de prevención. Hay que prevenir. Tenemos nuestra ley federal para la prevención. Yo siempre he dicho, México es un país de prevención. Bueno, pues creo que algo que nos han dejado las tragedias en el país, los sismos. Sí, somos un país preventivo, sí nos estamos constantemente preparando para evitar cualquier catástrofe, ¿no? Nos están enseñando a cómo poder mitigar los riesgos inherentes en dado caso de un sismo, ¿no? Entonces venimos desde hace más de 25 años trabajando en un ámbito de prevención. Ya tenemos por la ley una ley de prevención de lavado de dinero. Bueno, pues hay que empezar a involucrarnos en estos temas de prevención en toda nuestra vida, no nada más en el ámbito que nos compete de las empresas, del sector público, sino también nuestra vida diaria, tener esta cultura de la prevención. Es muy importante que las empresas tengan estos programas preventivos, ya que, pues, como dice la lámina, en México menos de la mitad tienen un programa de prevención. Yo entiendo que tristemente el problema que existe en México con las pequeñas y medianas empresas es esa capacitación que muchas veces hay que llevarlos de la mano. A mí yo lamento mucho que en la entrada de esta nueva administración hayan desaparecido el Instituto Nacional del Emprendedor, aunque muchos lo veían como un organismo que no estaba dando los frutos, pero yo que tuve contacto con muchos pequeños y medianos empresarios, pues era un trampolín para, pues, conocer más el ámbito empresarial. Muchos de ellos recién egresados de la universidad, queriendo poner un negocio y pues enfrentándose a muchas trabas y obviamente pues no tenían los recursos, el capital muchas veces para integrar algunos departamentos. Muchos de ellos, el dueño es el chofer, el gerente, el cobrador y el vendedor. Entonces, al desaparecer esto, pues queda céfala esta capacitación y esta preparación. Por eso, estas cifras que nos muestran estos organismos, pues hablan de que más de la mitad no tiene un programa de prevención y como dicen, el 37% lo tiene de manera parcial y el 21% ni siquiera está protegido. Esta es parte de las gráficas que presenta ACFE en este programa, en esta
presentación de las Naciones 2022 nos muestra estas gráficas. En relación a la otra, el otro organismo que está dedicado a los fraudes y a los delitos financieros, la Asociación de Especialistas Certificados, pues habla que recomienda al menos contar con 4 componentes elementales para prevenir fraudes. Uno es políticas y procedimientos bien documentados, hacer manuales, hacer sobre todo estas matrices de riesgo para ir evaluando y tener un parámetro en donde pudiera darse o perpetrarse un fraude y estar blindados. Que es también fundamental, que para muchos es, en vez de encargado de cumplimiento, encargado de sufrimiento, porque es en quien recae mucha de la responsabilidad para que se lleguen a cumplir y que no existan fraudes o delitos financieros en su entorno. Pongo en negrillas lo que ya hemos venido platicando, la capacitación, no nada más capacitación como en muchas otras organizaciones se da una vez al año, no, sino esta tiene que ser periódica, constantemente, como la tenemos aquí en temas de ética, de integridad y de muchos otros temas, darla periódicamente y que sea efectiva. Y como cuarto punto de esta línea de defensa, la evaluación de cumplimiento por un tercero independiente. Normalmente esto los hacen las auditorías externas, los grandes, las empresas de consultoría, los despachos encargados de esto. Si alguno de estos elementos falta o falla, como dice, la eficiencia del programa puede verse comprometida. No asegura que el que tengamos estos 4 elementos nos va a garantizar de que somos inmunes al fraude, no. Siempre hay un riesgo, una probabilidad, por eso es la importancia de implementar todos estos controles, todos estos programas que van a llevar a tener un mejor funcionamiento dentro y fuera de nuestra empresa. Como dice, nadie está exento. Habla de qué porcentaje de empresas fueron víctimas de fraude. En el 2016, 78% de las empresas se vieron afectadas y vean el incremento para el 2020, como les platicaba. De acuerdo a los estudios, más de la mitad de los fraudes tomaron 15 meses en ser detectados. O sea, año y un trimestre en ser detectado el fraude. Por eso la importancia de los programas para poderlos detectar, remediarlos y prevenirlos y estar blindados para en un futuro próximo estar plenamente comprometidos a que ese fraude que se llegó a dar en algún caso no se vuelva a repetir. Y si estamos en el entorno empresarial, bueno, pues ir pasando el mensaje a través de estos cuestionarios que estos organismos nos llegan a solicitar para alimentar la base de datos y tengamos índices y datos más precisos para saber por dónde se está moviendo la delincuencia. Vamos a ver lo que está sucediendo en sector público, que con estos recortes y con este recorte económico que muchas entidades del gobierno se han visto seriamente afectadas, bueno, pues es un negocio apetitoso para el delincuente interno y externo. Entonces, vamos a platicarles rápidamente de lo que en el sector público se está dando. Dice, cuando las economías decaen, surgen nuevas amenazas. Cuando la supervivencia económica es amenazada, ya sea por la organización o por los individuos, la línea que separa el comportamiento aceptable del inaceptable puede verse algo borrosa. Como dice, además, el fraude y otros delitos económicos se han convertido en focos rojos de actividades criminales estos últimos años, y esto es a nivel mundial, no nada más nuestro país ha sufrido de recortes, a nivel
mundial. Fenómenos como el que vivimos hace 2 años afectó las finanzas de la economía global. No se diga la guerra que en este mes cumple 1 año entre Ucrania y Rusia, y que ha generado un gran conflicto comercial con muchos países. Bueno, la escasez de chips, muchos decían, no, es que pues no se están fabricando en Estados Unidos por la recesión. Bueno, parte del problema de que no se estén fabricando es esta mano de obra que los americanos desplazaron o mantuvieron en stand-by, que pues apenas se empieza medio a reactivar, pero la realidad es que muchos de los componentes para los chips vienen de estos 2 países que están en guerra. Muchos de los granos, tanto Ucrania como Rusia están entre los 10 países exportadores de granos, de trigo y de centeno a nivel mundial. Por eso la escasez de vodka en algunas latitudes por estos granos. No se diga Ucrania, que es el productor número 1 de gas neón y freón, y que forman parte de estos componentes de los chips. Entonces, las economías a nivel global han resistido este embate económico, tan es así que pues los recortes se han visto. Obviamente acá por una cuestión más política que económica han venido recortando, pero sí tenemos ese impacto económico, y es el momento en donde muchos de los delincuentes, de los malos servidores públicos, de los contratistas, de las empresas del sector privado también están viendo una gran oportunidad para incrustarse y cometer este tipo de delitos, este tipo de fraudes. Mucho tiene que ver con este problema económico, ¿no? Como dice, es importante que la alta gerencia adopte un enfoque proactivo en el manejo del riesgo del fraude y procuren crear una cultura de integridad y franqueza que motive a todos los empleados para hacer lo correcto. Yo creo que parte de lo que el país está adoleciendo es esa educación. Yo aplaudo mucho este tipo de eventos a donde nos invitan estas pláticas, aunque sean cortitas. Creo que se puede dar el mensaje y llegar a concientizar a los que hoy nos escuchan y participan con nosotros para crear y sembrar nuestro granito y dejar nuestro granito de arena para que más y más se sumen a la causa y tengamos por lo pronto un mejor país para los próximos años, porque tenemos todo para hacerlo. Esta es una gráfica de ACFE donde en los últimos 12 meses el 37% de fraude se ve involucrado en empresas estatales. El siguiente, el 31% en empresas listadas, el siguiente, el 26% en sector privado y el 21% en otras. Globalmente, el 37% de los encuestados de empresas estatales hablan que en los últimos 12 meses experimentaron un delito económico, un fraude. O sea, estamos viendo que pues difícilmente se va a acabar. O sea, fraudes siguen existiendo. Los últimos 5 fraudes del año 2022 que publicó la revista Fraud Magazine, de la que platicamos unas láminas anteriores, los voy a nombrar rápidamente. Uno tuvo que ver con un tema de cripto, una pareja que robó más de $4,500 millones en criptoactivos. La segunda es una empresa americana dedicada al ámbito farmacéutica, Blogen, que estamos hablando que este fraude se dio con contratos con Medicare. Ahí en un símil sería la Secretaría de Salubridad con un laboratorio en donde hubo ese delito. Y pues una de energía, un banco central chino rural en donde pues perdió el dinero, no depositó a
a los cuentavientes los intereses. Bueno, son los fraudes más importantes que se detectaron. Me voy a ir un poquito más rápido, voy a llegar, quiero llegar al triángulo del fraude, porque ya el tiempo es corto, desgraciadamente. Esto es, para mí es un tema muy apasionante, todo esto de delitos financieros, específicamente el tema del fraude, y le digo, quiero llegar al triángulo para verlo rápidamente, porque ya nos quedan muy pocos minutos, y, estoy buscando aquí. Primero, esta lámina me gustaría platicárselas, cómo delinear una ruta a la prevención. Tenemos que trabajar en una cultura ética, seguir trabajando en estos códigos de ética, en estas políticas de integridad, lo que veíamos, comunicación y entrenamiento constante, para entrar a un perfil de prevención en donde tenemos que evaluar los riesgos. Esto de los riesgos ya debe formar parte del ADN de la empresa, del ente público, de los mismos auditores internos y externos, para poder pasar de la prevención a la reacción y tener estos planes de respuesta en caso de esta lámina en particular me gusta mucho. Y les platicaba de los grandes fraudes, lo que sucedió con Enron, con WorldCom, con otra empresa, de energía Taico. Bueno, pues todos estos fraudes que se dieron por ahí de principios del año 2000, pues trajeron como consecuencia, la implementación de esta ley Sarbanes-Oxley, pero también le abre el panorama para desarrollar dentro del campo de la contabilidad y de auditoría un área más especializada, y es esta área llamada forense, de la cual nos sentimos orgullosos todos los compañeros de esta dirección. Esta área forense se está eh, capitalizando y profundizando más en la detección y prevención de fraude, a todas las escalas. Es por eso la importancia de contar también con profesionales en el área forense para ir mitigando estos riesgos y llegar a tratar de controlarlos, ¿no? Este es el triángulo del fraude, en donde en un principio se maneja 10-80-10, que quiere decir que 10% de la población nunca se va a ver involucrada en conductas ilegales. Hay un 10% de la población que siempre está viendo la probabilidad, la posibilidad de hacer trampa, robar, sin importar la profesión. Y ese 80% de la población, que es la mayoría, que puede verse involucrado en conductas ilegales si no cumplimos y si no hacemos parte de lo que hemos visto en esta plática. Estos programas de prevención, estos programas de capacitación, estar abordando mucho los temas éticos, los temas de integridad, conocer muy bien a la empresa, implementar una serie de estrategias, llevar a cabo estas matrices de riesgo que en muchos casos nos sirven y nos dan un gran escudo para poder ir mitigando estos riesgos. Sabemos que el riesgo nunca se va a acabar, no hay un riesgo, siempre hay un riesgo residual, y ese es el que hay que ir monitoreando. Ese riesgo, después de haber pasado todos esos procesos, nos va a quedar siempre ese residuo, pues ese es al que hay que estarle poniendo mucha atención, alimentándolo constantemente, actualizando muchos de los manuales de nuestros programas para poder llevar a cabo esta prevención que tanto requerimos. Pues a grosso modo, ¿qué es el famoso triángulo del fraude, no? De acuerdo a Donald Krasey, dice que para explicar los factores hacen que una persona llegue a cometer un fraude laboral, consta de los 3 componentes que juntos llevan un comportamiento ilegal. Y como les decíamos, la oportunidad, la racionalización y la presión o el incentivo que puede haber, la necesidad de crear el fraude. Ya lo dice esta lámina, ¿no? Oportunidad, incentivo, presión, necesidad o racionalización.
¿Por qué la gente comete fraudes? Dice, pues, como vemos en este triángulo, son estas 3 premisas las que hacen que la gente cometa el fraude. Primero, pues, la presión, la necesidad o el incentivo. La segunda, que es la maquiavélica, ver en qué momento la oportunidad, el creativo, que llega a desarrollar, y ver el momento en que se va a realizar el fraude. Y, perdón, y el último, la justificación de las acciones. Es que, pues, para mí está bien, aquí la empresa tiene mucho dinero, no se van a dar cuenta. Mucho se da en el sistema bancario, el cajero que ante la necesidad de un pago, pues dicen: "No, pues voy a tomar de la caja, lo repongo a fin de mes o en la quincena", y llega un momento en que, pues, lo hace una vez y no pasó nada, lo hace 2 veces, y con controles laxos, con supervisiones o con cegueras voluntarias o involuntarias de los diferentes actores, bueno, se vuelve un constante, y por eso es que, de acuerdo a las estadísticas, ya cuando es muy tarde es cuando se logra detectar el fraude y entramos todos los actores, involucrados en la organización, pues, para ir tomando acciones al respecto. Pues la presión, me voy saltando estas láminas, platicamos al principio de lo que es la presión por parte de alguna persona, por las causas personales, por cuestiones laborales. Luego, la oportunidad, ya vimos que para mí, y como dicen los expertos, es donde se realiza toda la trama, la ingeniería, y la mente, que desarrolla el delincuente para ver en qué momento se da la oportunidad de realizar. Y pues el tema del razonamiento, que él cree que lo que ha hecho no va a tener consecuencias, que él está bien, que parte de de esa forma de haber cometido el fraude, pues, se ve común y corriente. Parte de lo que las estadísticas muestran, que en la gran mayoría de los casos, el, defraudador está con una conciencia tranquila, dicen, es más, con un, síndrome de no culpabilidad, en la gran mayoría de los casos. Prevención y detección de fraude. Aquí hay una estructura de un plan de alguno de los estudiosos en donde nos marca 7 estructuras, para tener, como medida para prevenir el fraude. Pero quiero llegar a la parte final. Bueno, esta es, ¿cuál sería lo mínimo? Auditorías sorpresivas, línea de reportes irregulares, y vuelve a hablar de capacitación. Si se fijan, desde un principio hemos hablado de capacitación, y en este plan de prevención también nos lo hace. ¿Por qué es importante la prevención? Pues para evitar, en estos 2 ámbitos, pérdidas directas o pérdidas indirectas, que pues las indirectas son mucho más costosas que luego las que se cometen dentro de la organización. Se debe no solo identificar, sino evaluar y priorizar los riesgos. Factores de riesgo de fraude también manejan una serie de, factores, el ambiente gerencial, el ambiente competitivo de negocio, las relaciones con los empleados. Este es, un indicador que podría darnos, sobre todo en el área de compras, cuando lleguemos a revisar y si por ahí hay indicios de un posible fraude, pues la relación que hubiese entre el que está otorgando el contrato y quién, en lo que nosotros llamamos en términos de cumplimiento, en el compliance, el conoce a tu cliente, el know your customer. Es, aplicar una debida diligencia en conocer quién es, en dónde está, dónde vive, a qué se dedica, si hay alguna relación. Esto es bien importante. Y pues, te digo, son 7 premisas para implementar algunos síntomas de fraude, pero quiero llegar ya al final de mi plática, porque, pues, el tiempo apremia y estamos a 5 minutos y, quiero ser respetuoso del tiempo de todos ustedes y sobre todo también de la gente del ICADEFIS. Y para terminar, bueno, la fase de investigación,
quién va a encabezar esta investigación, quién se va a involucrar con autoridades, con los reguladores, quién determinará el alcance. Toda esa serie de preguntas que debemos llevar a cabo en esta parte de la investigación formal del fraude. Este es el documental que quiero que veamos y documentemos. Voy a permitirme, no recuerdo si activé el sonido, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir en un segundito para poder llevar a cabo vamos a compartir. Pues con esto agradezco su atención a esta plática del de hoy. Quedo a su disposición. Andamos, creo que con 2 minutitos de tiempo, pero con mucho gusto, preguntas que tengan, si hay alguna por ahí o las contestamos. Yo me comprometo a que en el chat las revise este fin de semana y les dé respuesta a cada una de ellas. Sí, contador Gómez, muchísimas gracias por compartirnos el marco de referencia para prevenir y detectar fraudes en la fiscalización superior. Y como bien lo comenta, justamente por cuestiones de tiempo, no es posible ya responder las preguntas que recibimos en este espacio. Sin embargo, como bien lo mencionó nuestro ponente, todas las preguntas serán atendidas mediante sus correos institucionales. Contador, para ir cerrando esta aula, ¿le gustaría agregar alguna conclusión o algún comentario final? Bueno, pues básicamente que este tema es muy amplio. Ahorita vimos, ahora sí que el inicio de lo que en los años 60 entendieron como fraude ha ido evolucionando. A mí me preocupa el tema ya en torno al ámbito cibernético, que es ahí donde se están dando los fraudes. Para muestra un botón, hace el jueves pasado una familiar nos llamó y todo por WhatsApp estaban extorsionándola, querían, le pedían dinero con documentación falsa del SAT
le mandaron un oficio con su nombre, un número tal, y cuando lo revisó, por ejemplo, en este caso, mi esposa a través de su despacho dijo: "No, esto es falso, es un fraude", pero se están dando y estaba a punto de caer, de depositarle. ¿Cuántas veces no hemos escuchado estos fraudes que, se dan por medio de WhatsApp, que perdemos la cuenta y utilizan nuestro nombre y nuestra foto? O sea, el tema en ciberseguridad tiene que ser ya también una parte fundamental de nuestra conducta de prevención de fraudes. Muchísimas gracias, contador. Pues bien, es así como llegamos al final de esta aula ICADEFIS. Agradecemos encarecidamente al contador Genaro Eliseo Gómez Muñoz su tiempo, así como la información compartida. Del mismo modo, agradecemos la presencia e interés de los países miembros de la OFCES y, por supuesto, también a los participantes de casa, así como también a los miembros de la OLACEPS. Nos despedimos enviándoles un afectuoso saludo. Los esperamos en la siguiente aula ICADEFIS. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Gracias a usted.